Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 27, versículos 1 al 10. Muerte de Judas. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por el perdón de pecados. Gracias, Señor, por darnos esperanza, vida, ánimo. Te pedimos en este momento que al abrir la Escritura, el mensaje de tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón y transformar nuestra vida. Por eso necesitamos urgentemente la presencia de tu Espíritu entre nosotros. Gracias, Señor, por concedernos tu bendición, pues pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Cuando estudiamos Mateo capítulo 26, nos lleva desde la celebración de la Pascua, el Getsemaní, el arresto de Jesús y el juicio nocturno, y termina con la negación de Pedro. El capítulo 27 cubrirá el juicio diurno en el Sanedrín, el juicio ante Pilato, la crucifixión de Jesús y su sepultura. Este es uno de los acontecimientos más decisivos en la historia del mundo. Jesús venía a tomar el lugar de Adán y Eva, a recibir la sentencia de muerte que ellos merecían. Jesús cargó el pecado de todos y murió por todos. La primera sección del capítulo 27 es Jesús ante Pilato y corresponde los versículos 1 y 2. Leamos. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Mateo y Marcos registran con lujo de detalles el juicio nocturno ante el Sanedrín, pero apenas mencionan el juicio diurno. Como puede verse por el relato que hace Lucas del juicio diurno, su proceso fue similar al de la noche, por lo menos en lo que atañe a sus elementos esenciales. Ese juicio diurno tenía como objetivo formular una acusación. Eso era necesario debido al hecho de que, aunque los judíos podían juzgar casos ordinarios, no podían imponer la pena de muerte. Esa sentencia solo la podía pronunciar el gobernador romano y solo podían ejecutarla las autoridades romanas. El Sanedrín, por lo tanto, tenía que formular una acusación con la que pudieran dirigirse a Pilato y solicitar la pena de muerte para Jesús. Recordemos que la acusación que se había dado por parte de Caifás era la de blasfemia, pero esta no era una acusación válida del gobernador romano. El Evangelio de Lucas menciona que se presentaron ante Pilato con una triple acusación que, aunque eran mentira, justificaban que el gobernador dictara sentencia. Acusaron a Jesús, en primer lugar, de ser un revolucionario. En segundo, de incitar al pueblo a no pagar los impuestos. Y en tercer lugar, de presentarse como un rey. Planearon estas tres acusaciones políticas, mentiras conscientes, porque sabían que esas eran las únicas que podían obligar a Pilato a actuar. Herrera de Guay hace una observación interesante de este juicio diurno. Ella dice: cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo. El rugido de las voces era como el de las fieras. La muchedumbre corrió hacia Jesús gritando: «¡Es culpable! ¡Matadle!». De no haber sido por los soldados romanos, Jesús no habría vivido para ser clavado en la cruz del Calvario. Habría sido despedazado delante de sus jueces, si no hubiese intervenido la autoridad romana y, por la fuerza de las armas, impedido la violencia de la turba.
Libro El deseo de todas las gentes, página 661. Entonces, inmediatamente Jesús fue llevado ante Pilato, donde esperaban los dirigentes judíos que ratificaran la condena contra Jesús. La residencia oficial del procurador romano o gobernador se encontraba en Cesarea. Sin embargo, era la práctica de los procuradores trasladarse a Jerusalén, particularmente en ocasión de las grandes fiestas judías, cuando se reunían allí miles de peregrinos a fin de evitar cualquier desorden. Siempre existía la posibilidad de un levantamiento popular contra Roma, y una ocasión tal como la Pascua proporcionaba a los judíos la oportunidad ideal para una insurrección. Se esperaba de Pilato que confirmara la sentencia de muerte y ejecutara a Jesús. Entonces Mateo introduce un paréntesis, cambia de escenario y se enfoca en Judas. Es lo que va del versículo 3 hasta el 10 y se desarrolla cómo fue la muerte de Judas. Leamos los versículos 3 al 4. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas, que había sido discípulo de Jesús, que había compartido con el Maestro momentos especiales, debido a su ambición y a su amor por el dinero, lo llevó a entregar a Jesús. Recordemos un poco lo que Judas pensaba en su corazón. Judas, dice Elena de White, razonó que si Jesús había de ser crucificado, el hecho acontecería de todos modos. Su propio acto de entregar al Salvador no cambiaría el resultado. Si Jesús no debía morir, lo único que haría sería obligarle a liberarse. En todo caso, Judas ganaría algo por su traición. Calculaba que había hecho un buen negocio traicionando a Jesús. Sin embargo, Judas no creía que Cristo se dejaría arrestar. Al entregarle, era su propósito enseñarle una lección. Se proponía desempeñar un papel que indujera al Salvador a tener desde entonces cuidado de tratarle con el debido respeto. Pero Judas no sabía que estaba entregando a Cristo a la muerte. Libro El deseo de todas las gentes, página 668. Ese era el plan de Judas: entregar a Jesús, lograría 30 piezas de plata, Jesús no se dejaría tomar preso, se libraría y la gente se uniría a Jesús en un levantamiento contra Roma, y Judas sería el gran gestor de ese plan. Esperaría un reconocimiento especial. El plan lo ejecutó tal como lo había planeado, y cuando Jesús salía del huerto del Getsemaní, Judas le entregó y recibió su recompensa, y esperó que Jesús se librara y que su plan se ejecutara. Pero al pasar las horas, se dio cuenta que Jesús no se iba a librar. Al darse cuenta de que Jesús no lo haría, se sintió movido a hacer su confesión. En este momento, el traidor se adelantaba como único testigo para dar testimonio de la inocencia de Jesús. Elena de White describe ese momento cuando era el juicio diurno en el Sanedrín. Cuando el juicio se acercaba al final, Judas no pudo ya soportar la tortura de su conciencia culpable. De repente una voz ronca cruzó la sala, haciendo estremecer de terror todos los corazones. «¡Es inocente! ¡Perdónale, oh Caifás!». Se vio entonces a Judas, un hombre de alta estatura, abrirse paso a través de la muchedumbre asombrada. Su rostro estaba pálido y desencajado y había en su frente gruesas gotas de sudor. Corriendo hacia el sitial del juez, arrojó delante del sumo sacerdote las piezas de plata que había sido el precio de la entrega de su señor. Haciéndose vívidamente del manto de Caifás, le imploró que soltase a Jesús y declaró que no había hecho nada digno de muerte. Caifás se desprendió airadamente de él, pero quedó confuso y sin saber qué decir. La perfidia de los sacerdotes quedaba revelada.
era evidente que habían comprado al discípulo para que traicionase a su maestro. Libro El deseo de todas las gentes, página 669. En ese momento, ante la confesión de Judas, le respondieron: ¿qué nos importa a nosotros? El Sanedrín desconoció por completo el nuevo testimonio violentamente presentado en el juicio por la confesión de Judas. Su confesión debe haber perturbado mucho a los dirigentes, cuya complicidad en el complot se hacía pública de esta manera. Era evidente que habían sobornado a Judas, y esa acción era una violación directa de las leyes de Moisés. Pero no por eso iban a abandonar sus planes. Leamos los versículos 5 y 6. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no está permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Judas se dio cuenta del terrible error que había cometido, pero tenía temor de las consecuencias. Nunca se arrepintió por el acto mismo. Su culpabilidad y confesión se debía al temor sobre las consecuencias, mas no por haber atentado contra el Hijo de Dios. Elena de White describe la actitud de Judas. Judas se echó entonces a los pies de Jesús, reconociéndole como Hijo de Dios y suplicándole que se librase. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se arrepentía. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en espera del juicio, pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Sin embargo, Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivamente a Jesús y dijo: para esta hora he venido al mundo. Libro El deseo de todas las gentes, página 669. La gente se admiró de la paciencia de Jesús contra su traidor, pero Judas comenzó a gritar que ya era demasiado tarde y sintió que no podía presenciar la muerte de Jesús, y fue y se ahorcó. Debe haberse ahorcado casi inmediatamente, pues los que llevaban a Jesús al Calvario vieron por el camino el cadáver destrozado de Judas cuando salieron de la ciudad. Pero una vez más se revela la hipocresía de los dirigentes judíos, porque al ver las 30 monedas de plata reconocen que ese dinero es de sangre, es de una traición. No lo iban a volver a poner dentro de las ofrendas del templo. Y aquí se revela el verdadero carácter de estos hombres. Los sacerdotes no se atrevían a colocar las 30 piezas de plata en la tesorería del templo, pero estaban ansiosos de derramar la sangre inocente que con ese dinero habían comprado. Entonces, Mateo ve otro cumplimiento de la profecía mesiánica. Leamos los versículos 7 al 10. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual el campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. La situación era complicada. Ellos no tomaban el dinero para juntarlo con las ofrendas del templo. Dice que consultaron, pero no dicen con quién. Pero pues quizás después de la Pascua decidirían qué iban a hacer con ese dinero. Finalmente compraron un terreno que llamaron Campo de Sangre. No conocemos su ubicación exacta, pero es el lugar donde sería sepultado Judas después de que encontraran su cuerpo, después de haberse ahorcado y la cuerda se rompió y su cuerpo estaba destrozado en el suelo. Mateo entonces dice que la compra de ese terreno cumplió una profecía de Jeremías, pero al parecer es una mezcla de varios autores y Mateo toma al profeta principal y menciona a Jeremías. Esta profecía tiene varios textos. Zacarías 11:13.
Jehová me dijo, échalo al tesoro, hermoso precio con que me ha apreciado. Tomé entonces las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Jehová. También está Jeremías capítulo 18 versículos 2 al 12, donde se menciona la casa del alfarero y se compara la obra del alfarero con la obra que Dios quiere hacer por Israel, pero ellos traicionaron al Señor. Está Jeremías 19, 1 al 15, donde se le pide al profeta que tome de casa del alfarero una vasija que debía romper, y de esta manera significaría la ruptura de la relación de Dios con Israel. Y está Jeremías capítulo 32 versículos 6 al 9, donde se pide a Jeremías comprar un terreno. Lo cierto es que todo lo que está pasando con Jesús es el cumplimiento literal de todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Apreciado amigo y hermano, la historia de la condenación de Jesús, su traición por parte de Judas, nos deja lecciones muy profundas. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de estudiar estos pasajes, vemos cómo el enemigo de las almas puede entrampar a las personas creyendo que están haciendo bien, pero resultan que están yendo por el camino equivocado. Cuán importante entonces es estudiar la palabra de Dios, orar y poner toda nuestra confianza, no en nuestra sabiduría, no en nuestra fuerza, no en lo que podemos hacer, sino poner toda nuestra confianza en el poder, la sabiduría y la autoridad de Cristo. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.